Bien, jóvenes, vamos a continuar, digamos, con el segundo derecho que tenemos que analizar, digamos, esta semana, ¿cierto? Que es el derecho de asociación. En esta perspectiva, primero veamos cuál es la disposición constitucional, ¿cierto?, en que se establece este derecho de asociación. Este derecho de asociación lo encontramos en el artículo 19, numeral 15 de la Constitución, el cual, como todos los demás, ¿cierto?, asegura a todas las personas el derecho de asociarse sin permiso previo. Se agrega que para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Luego se señala que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Y en cuarto lugar, el inciso cuarto, establece que se prohíben las asociaciones contra la moral, el orden público o la seguridad del Estado. Esto es lo que se establece en general respecto del derecho de asociación en este 19, número 15 de la Constitución, que veremos por lo tanto por partes, porque luego de referirse al derecho de asociación en general, se refiere al derecho de asociación en partidos políticos a partir del inciso quinto, que estudiaremos con posterioridad. Por lo tanto, veamos también qué es lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho de asociación, el que trata conforme a su artículo 16. En este artículo 16, la Convención Americana señala que todas las personas tienen derecho de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Por lo tanto, el derecho de asociarse puede ser en cualquier ámbito, ¿cierto?, de contenidos, como lo precisa este inciso primero del artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Agreguemos el párrafo segundo, el cual nos dice que el ejercicio de este derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previas previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Agregando el párrafo tercero, que lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún de la privación del derecho de asociación a los miembros que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la policía. Por lo tanto, los estados disponen, ¿cierto?, de la potestad discrecional eventualmente de imponer restricciones legales y aún la privación del derecho de asociación a miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Señalemos, a su vez, qué es lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en esta materia. Y vamos a encontrarnos así que este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos trata la materia en el artículo 22, ¿cierto?, del mismo, en el cual se nos señala que
toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, ¿cierto? Incluso si el derecho a fundar, ¿cierto?, sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. El ejercicio de este derecho, nos dice el párrafo segundo, solo puede estar sujeto a las restricciones, ¿cierto?, previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trata de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Por lo tanto, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen, ¿cierto?, restricciones, ¿cierto?, que sean determinadas legalmente para el derecho de asociación al interior, ¿cierto?, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía. Y el párrafo tercero determina que ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados partes, ¿cierto?, en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, a adoptar las medidas legislativas, ¿cierto?, que puedan en tal sentido, ¿cierto?, afectar las garantías previstas en él, ni tampoco, ¿cierto?, en tal perspectiva, ¿cierto?, permite a la ley, ¿cierto?, menoscabar estas garantías de la libertad, ¿cierto?, y del derecho de sindicación, ¿cierto? Señalado ello, podemos, por lo tanto, iniciar el análisis, ¿cierto?, de este derecho de asociación, ¿cierto? Tengamos presente, en todo caso, ¿cierto?, que este 19, número 15, en su primer inciso, asegura, como ya hemos visto, a todas las personas el derecho de asociarse sin permiso previo, ¿cierto? La norma constitucional es, por lo tanto, amplia, no establece tipos específicos de asociaciones, por tanto, cubre todos los tipos y modalidades posibles de asociación. Cabe, a su vez, establecer que el derecho fundamental de asociación se refiere a un género, la asociación, dentro de la cual caben distintas modalidades de asociaciones específicas, ¿cierto? Y, por lo tanto, podemos encontrarnos con asociaciones, ¿cierto?, que pueden tener una cierta relevancia constitucional, como son, por ejemplo, ¿cierto?, el asociarse en partidos políticos, lo cual está regulado directamente en la Constitución y en este mismo 19, número 15, a partir del inciso quinto del mismo, ¿cierto? Y otras asociaciones que no tienen relevancia constitucional y, a su vez, nos encontraremos con asociaciones que tienen fines de lucro y otras que no tienen fines de lucro, como son, por ejemplo, las corporaciones y las fundaciones, mientras que las que tienen fines de lucro son los distintos tipos de sociedades, ¿cierto?, como son las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita, las sociedades anónimas, etc., ¿no? Y asimismo, también tendremos asociaciones que cuentan con personalidad jurídica y otras que no tienen personalidad jurídica. Nos encontraremos también con asociaciones creadas por el legislador y asociaciones surgidas de la autonomía, de la voluntad de los asociados para la defensa de sus intereses particulares.
los cuales tienen su base en un estatuto asociativo, lo que da lugar también a asociaciones que pueden ser de derecho privado y a asociaciones que pueden ser de derecho público. ¿Cierto? Señalado ello, podemos a su vez preguntarnos en qué consiste el derecho de asociación, ¿no? Y dentro de esta perspectiva, tenemos que señalar que el derecho de asociación es la facultad que tienen todas las personas para crear asociaciones y adscribirse a las que ya estén creadas, ¿no? En virtud de la libertad, ¿cierto?, que tienen las personas para ello, pudiendo al mismo tiempo no asociarse y dejar de pertenecer a asociaciones, ¿no?, si así lo determina. La organización de estas asociaciones, ¿no?, en definitiva, está dejada a la determinación de su funcionamiento, ¿no?, sin que haya injerencias públicas y, por lo tanto, el conjunto de facultades que tienen los asociados también individualmente deben estar consideradas, ¿cierto?, en el ámbito de la normativa de la asociación frente a las asociaciones de que forman parte o de aquellas a las cuales dichas personas, en definitiva, buscan integrarse. Agreguemos también que las asociaciones constituyen, por lo tanto, la unión de dos o más personas en forma libre y voluntaria, con una o más finalidades en común, sean estas de carácter particular o de interés general, ¿no?, siempre que sean lícitas y no prohibidas por el ordenamiento jurídico, bajo un régimen de organización de la formación de su voluntad, comprometiéndose a poner, ¿cierto?, las actividades, recursos económicos, conocimientos, ¿cierto?, con un fin, ¿cierto?, temporal o, ¿cierto?, un carácter indefinido. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha ensayado una definición del derecho de asociación, determinando que es la facultad que tiene una persona de unirse a otras en forma voluntaria y con cierto grado de permanencia para la regulación común de un determinado fin, ¿cierto? Por lo tanto, en este sentido, ¿cierto?, tenemos que, ¿cierto?, estos elementos van conformando, ¿cierto?, lo que debe entenderse por derecho de asociación. Y así, por lo tanto, podemos conformar, ¿cierto?, un concepto de derecho de asociación, ¿cierto?, señalando que es la facultad, ¿cierto?, que tienen las personas para con otras, ¿cierto?, establecer libremente un vínculo fundado en la voluntad común de alcanzar uno o más fines lícitos predeterminados por ellas, con estabilidad o permanencia, ¿no?, dotada de ciertas reglas internas para la adopción de decisiones por parte de la asociación, como de reconocimiento tanto de derechos como de obligaciones para los asociados, que se apoya en una organización básica que se configura y puede renovarse conforme a los fines declarados por la asociación y que permite actuar, por lo tanto, en la vida societaria correspondiente. Señalado ello, podemos también explicitar que toda
forma de manifestación del derecho de asociación queda asegurada, protegida y garantizada por la Constitución, ya que este derecho, según el artículo 19, número 15, en su inciso primero, ¿cierto?, se ejerce sin permiso previo, lo que implica una amplia libertad para constituir asociaciones en uso de la autonomía de la voluntad de quienes desean asociarse, siempre que no tengan fines que sean contrarios al ordenamiento jurídico y o persigan fines o utilicen medios de carácter delictivo. El derecho de asociación tiene así, por lo tanto, una dimensión positiva. La libertad para crear, dotar de fines y organizar asociaciones como para participar en ellas. Como asimismo existe la dimensión negativa, que consiste en la libertad que también tienen las personas para no asociarse o para no ingresar a asociaciones ya constituidas si no lo desean. En tal sentido, se reconoce plenamente, por lo tanto, la autonomía de la voluntad de las personas para tomar la decisión de ingresar o no ingresar a una asociación, como lo establece también con claridad el inciso tercero del artículo 19, número 15 de la Constitución Política de la República. Si avanzamos en esta materia, podemos referirnos un poco más a la autonomía de las asociaciones. Y podemos decir que la autonomía o derecho de autoorganización corresponde a la asociación como un ente colectivo que le permite dotarse, ¿no?, de sus reglas de funcionamiento, determinar sus órganos internos y sus respectivas competencias, los derechos y los deberes de los asociados, ¿no?, que quedan también regulados, ¿no?, en esta, ¿cierto?, decisión, y asimismo el derecho, ¿cierto?, de que puedan desarrollar sus actividades sin que haya interferencia de los poderes públicos. La autonomía, por lo tanto, organizativa o la libre autoorganización toma forma en lo que son los estatutos de la asociación, que constituyen la constitución interna de la respectiva asociación, ya que determina el nombre y símbolos de ella, ¿no?, sus competencias, los derechos y deberes de los asociados, ¿cierto?, los fines perseguidos, regulan también su patrimonio y su gestión y precisan los requisitos, ¿cierto?, para que las personas puedan ser admitidas o expulsadas, ¿no es cierto?, de esa asociación. Señalado ello, ¿cierto?, podemos decir también que el legislador puede establecer, al regular el derecho de asociación, condiciones y requisitos de ejercicio de este derecho, como al mismo tiempo limitaciones a la autonomía de la voluntad de los asociados en determinados aspectos de la organización y funcionamientos de la asociación. La existencia de órganos internos mínimos, ¿cierto?, el respeto de principios básicos democráticos en el funcionamiento institucional, la duración máxima de los cargos, las atribuciones que tengan las asambleas de asociados, las atribuciones básicas del órgano de gobierno de la asociación, entre otros aspectos que pueden ser objeto de regulación, ¿no?, por el legislador. Señalemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la injerencia legislativa además debe hacerse
por el procedimiento constitucionalmente consagrado y teniendo objetivos legítimos, debiendo ser necesaria en una sociedad democrática, ¿no? Y en este sentido, en una sociedad, por lo tanto, tolerante, abierta y de carácter pluralista, ¿no? Señalado este aspecto, podemos analizar los fines de las asociaciones. Y podemos decir que, de acuerdo a los fines que persigan estas asociaciones, pueden clasificarse ellas en asociaciones con fines de lucro, por ejemplo, las sociedades comerciales, ¿no es cierto?, a las cuales ya aludimos anteriormente, como también no perseguir fines de lucro, y en tal caso tenemos las fundaciones y las corporaciones, ¿no?, que son asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Cabe a su vez señalar que las fundaciones y las corporaciones se diferencian por el hecho de que las fundaciones, ¿no?, constituyen un patrimonio puesto por un fundador con un o varios objetivos determinados, los cuales no podrán ser alterados por los miembros de la fundación. Y a su vez las corporaciones, ¿no?, están dadas porque, en definitiva, ¿no?, los miembros de la corporación, ¿no?, en definitiva, pueden modificar los fines de dicha asociación, ¿no?, y, en definitiva, por lo tanto, ello se concreta a través de decisiones que adoptan los propios asociados, ¿no? Podemos también señalar que las asociaciones pueden tener un interés público o pueden tener intereses particulares, pueden tener un único fin o pueden tener fines múltiples. Los fines también influyen, en tal sentido, en la organización de la asociación mediante el tratamiento o regulación específica que le otorgue el ordenamiento jurídico. En efecto, el ordenamiento jurídico le da un trato diferenciado a las asociaciones religiosas, como ya lo hemos podido ver, a las asociaciones políticas, ¿no es cierto?, para decir a los partidos políticos que están regulados, ¿no es cierto?, a partir del artículo 19, número 15, en su inciso quinto, hasta el séptimo, ¿no?, como también a las organizaciones laborales o sindicatos, ¿no?, a las asociaciones gremiales o colegios profesionales. Todas ellas tienen una regulación jurídica diferenciada, atendida, ¿no es cierto?, a las distintas finalidades que persigue cada una de dichas asociaciones. Cabe señalar, ¿no?, que en ciertas oportunidades también el poder público adopta la decisión de generar corporaciones de derecho público con las regulaciones que se determinen por el legislador en cada caso. Estas corporaciones se caracterizan porque, ¿no es cierto?, en ellas existe, ¿no es cierto?, la incorporación de una determinada actividad o profesión, ¿no?, donde en definitiva, ¿no?, el legislador también determina la estructura y organización, las cuales vienen prefiguradas, por lo tanto, por la ley, y su personificación es de naturaleza jurídico-pública. Algunos ejemplos, por ejemplo, de esta personificación, ¿no?, jurídico-pública de entidades creadas, ¿cierto?, fundamentalmente por el fisco, ¿no? Vamos a encontrarnos, por lo tanto, como ejemplos, con la Corvi, es decir, la Corporación de la Vivienda, ¿cierto?, cuyo objetivo es precisamente, ¿cierto?, el
construir y desarrollar viviendas, ¿no? Como también la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, que también tiene personalidad jurídica propia, y su objetivo es el fomento, ¿cierto?, de actividades productivas, ¿cierto? Y vamos a encontrarnos con corporaciones también con otros objetivos, como es, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial, la cual busca prestar precisamente asistencia en materia judicial a aquellos sectores, ¿cierto?, de la población de escasos recursos. Así, estas corporaciones tienen un tratamiento excepcional al del principio de libertad, lo que tiene su justificación en fines de carácter público. Señalemos al mismo tiempo, ¿no?, lo que es el tema de la obtención de personalidad jurídica por parte de las asociaciones. Ya hemos visto que el artículo 19, número 15, en su inciso segundo, determina que las asociaciones deben constituirse en conformidad a la ley para gozar de personalidad jurídica. Ello significa que las asociaciones pueden constituirse libremente sin necesariamente tener personalidad jurídica. Es, por lo tanto, una decisión autónoma de la asociación y de sus integrantes el de dotarse o no de personalidad jurídica para la asociación. Sin embargo, si una asociación desea gozar de personalidad jurídica, debe ajustarse a las normas legales pertinentes según sea la naturaleza de la respectiva asociación. La obtención de personalidad jurídica obviamente facilita a las asociaciones la consecución de sus fines comunes, les posibilita tener también un patrimonio propio que sea distinto de aquello de los asociados y disponer de dicho patrimonio, como también el derecho de ser representadas judicial o extrajudicialmente. Podemos señalar, a su vez, que en el caso de las asociaciones de carácter privado que no persigan fines de lucro, como son las corporaciones y las fundaciones, deben ajustarse para obtener su personalidad jurídica a las normas del título 33 del libro primero del Código Civil. A su vez, los partidos políticos, para ser reconocidos como tales y gozar de personalidad jurídica, requieren constituirse de conformidad a la ley orgánica constitucional de partidos políticos. Señalemos también, en este sentido, que así ocurre también para tener personalidad jurídica los sindicatos, como también para tener personalidad jurídica las iglesias o confesiones religiosas. Cada una, por lo tanto, tiene una regulación legal, ¿no?, que dispone cómo se constituye cada tipo de asociación, ¿no?, en tal sentido. Señalemos a su vez que el derecho de asociación tiene fronteras o límites como todos los demás derechos. En este sentido, ¿no?, podemos decir, ¿no?, que el inciso cuarto del artículo 19, número 15 de la Constitución determina como límite del derecho de asociación que aquí se desarrolla, ¿no?, señalando que ese límite, ¿no?, es el no desarrollar fines que sean contrarios a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado. Por lo tanto, hay aquí, ¿cierto?, una frontera de la facultad para constituir libremente asociaciones, ¿no? Las
asociaciones no pueden ser contrarias a la moral, no pueden ser contrarias al orden público o a la seguridad del Estado. A su vez, el Código Penal, en su artículo 292, tipifica las asociaciones ilícitas, ¿no? Y determina, ¿cierto?, que ellas son aquellas formadas con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o contra las propiedades, lo que importa un delito por el solo hecho de organizarse con tal finalidad. Agreguemos también algunas notas sobre lo que se refiere al régimen jurídico de las asociaciones. Este régimen comprende fundamentalmente la organización, el funcionamiento interno, los derechos y deberes de los asociados, como asimismo las características de los procedimientos de admisión y las causales de sanción y eventual retiro, ¿cierto?, de socios. Estos ámbitos, dentro del marco fijado por el legislador, están regulados por los estatutos, ¿cierto?, de las respectivas asociaciones, ¿cierto? La actividad de las asociaciones, por lo tanto, no está exenta de control jurisdiccional, el que en todo caso se remite a dos aspectos formales básicos, que son la determinación de la competencia de los órganos para tomar decisiones y la regularidad de los procedimientos empleados para esta toma de decisiones. El juez, por lo tanto, ¿cierto?, en este sentido, no puede afectar la independencia de juicio para la regulación de la actuación de los órganos de la asociación, sino que debe basarse en las normas estatutarias, ¿cierto?, de la respectiva asociación, de sus principios, y debe comprobar si el órgano actuó dentro de su competencia con una base razonable y si los procedimientos son los que la institución contempla, ¿cierto?, al respecto. Cabe también señalar en esta perspectiva, ¿cierto?, lo que se refiere también, ¿cierto?, al régimen jurídico de la asociación, el que viene determinada por los propios estatutos y por los acuerdos válidamente adoptados por los asociados y los órganos directivos competentes, ¿cierto?, que en definitiva tienen que adoptar dichas decisiones de conformidad con los estatutos. Quienes con posterioridad a la creación de la asociación pretendan incorporarse a ella, deben conocer y aceptar los fines sociales y los estatutos de la organización a los que quedan vinculadas desde su incorporación a dicha asociación. Los asociados, a su vez, gozan, mientras permanezcan en las asociaciones, de un conjunto de derechos y obligaciones establecidas, ¿cierto?, en tal perspectiva, ¿cierto?, en los mismos estatutos, ¿cierto? Cabe al mismo tiempo establecerse, ¿cierto?, que, ¿cierto?, debemos también referirnos a la titularidad del derecho de asociación. La titularidad del derecho de asociación pertenece a toda persona natural, como también pertenece a las personas jurídicas, ya que puede formarse, ¿cierto?, a partir de asociaciones
una asociación de un nivel mayor, como puede ocurrir, ¿cierto?, por ejemplo, con los sindicatos, que pueden asociarse conformando una federación de sindicatos, y a su vez las federaciones de sindicatos pueden a su vez, ¿cierto?, constituir una confederación sindical, ¿cierto? Y así como ello ocurre con los sindicatos, puede también ocurrir con los otros tipos de asociaciones, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, vamos viendo en esta perspectiva, ¿cierto?, cómo se pueden ir conformando, ¿cierto?, por distintas asociaciones, ¿cierto?, la posibilidad de crear otras asociaciones a partir de ellas. Cabe al mismo tiempo señalar que la titularidad del derecho y la capacidad de poder ejercer este derecho de asociación puede ser practicada igualmente, ¿cierto?, por las personas nacionales o extranjeras, ya que la Constitución y los pactos, ¿cierto?, internacionales en materia de derechos humanos reconocen a cada persona humana el derecho, no existiendo fundamento para establecer diferencias entre nacionales o extranjeros. Este derecho de asociación puede ser ejercido también por menores de edad, como lo reconoce la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, posibilitando la conformación de asociaciones juveniles, de centros de alumnos, de clubes deportivos, entre otros. A su vez, ¿no?, podemos también referirnos, ¿no?, a las restricciones o limitaciones de este derecho, ¿no?, y señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos autoriza, ¿cierto?, en su artículo 16 la restricción o privación del derecho de asociación para quienes, ¿no?, fundamentalmente para quienes integran las ramas de las Fuerzas Armadas y de la policía. Lo dispuesto, nos dice la Convención Americana en este artículo, no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del derecho de asociación a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía. La misma limitación establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 22, párrafo segundo, en el que se establece que el presente artículo no impedirá la imposición de restricciones, ¿no?, para el ejercicio de tal derecho cuando se trata de miembros, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ¿no?, y la policía, ¿no? A su vez, tenemos también que tener presente, ¿cierto?, la prohibición de asociaciones ilícitas. El artículo 292 del Código Penal sanciona la asociación ilícita, señalando que toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o contra las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse con tal fin. En sentido también similar, puede mencionarse, ¿cierto?, la Ley 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad y, asimismo, regula los delitos y crímenes de guerra, ¿no?, en esta misma perspectiva, a través de la Ley de Seguridad también del Estado, ¿no? Podemos, en este sentido, ¿cierto?, también explicitar que con tales perspectivas, ¿cierto?, ponemos fin a lo que es, ¿cierto?, la dimensión del derecho de asociación, ¿cierto?, en
general, ¿cierto? Y debemos pasar, ¿cierto?, fundamentalmente al ámbito, ¿cierto?, de lo que es la asociación en partidos políticos, ¿no? Y podemos en tal sentido establecer, ¿no?, que tal como la Constitución establece numerales diferentes para distintos tipos de asociaciones, el artículo 19, número 19, se refiere, ¿cierto?, al derecho de sindicación, ¿no? Este artículo 19, número 15, a partir de este inciso quinto, se refiere al derecho de asociación en partidos políticos, ¿cierto? A su vez, ¿cierto?, también hay una ley que regula el derecho de asociarse, ¿cierto?, en materia fundamentalmente religiosa, ¿cierto? Vamos a encontrar, por lo tanto, con distintos regímenes, ¿cierto?, que están regulados a través de distintas disposiciones constitucionales o legales para regular, ¿cierto?, el derecho de asociación con distintos objetivos o finalidades. Por lo tanto, aquí nos interesa fundamentalmente entrar, ¿cierto?, a lo que es la regulación del derecho de asociación en partidos políticos. Y, por lo tanto, el artículo 19, número 15, en su inciso quinto, regula esta materia señalando que los partidos políticos no pueden intervenir en actividades ajenas a aquellas que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio en la participación ciudadana. La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el cual deberá guardar reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido político. A su vez, se determina que la contabilidad que desarrollen los partidos políticos deberá ser pública. Se establece que las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero. Sus estatutos deben contemplar la normativa que asegure una efectiva democracia interna, y agrega que una ley orgánica constitucional establecerá el sistema de elecciones primarias, ¿no?, que podrá ser utilizada por los partidos para la nominación de los candidatos a cargo de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para dichas colectividades, salvo las excepciones que específicamente contemple la ley. A su vez, agrega este inciso quinto del 19, número 15, que aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos en esa elección al respectivo cargo. La ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el cumplimiento de sus preceptos, dentro de los cuales se considera también la disolución de la asociación política. Las asociaciones, movimientos y partidos, ¿cierto?, o grupos de personas que persigan o desarrollen actividades propias de los partidos sin ajustarse a las normas anteriores, serán considerados ilícitos y serán sancionados de acuerdo también con la respectiva ley orgánica constitucional. Agreguemos también en esta perspectiva el inciso sexto del 19, número 15, que establece que la Constitución política garantiza el pluralismo político y agrega que son inconstitucionales los partidos, movimientos
u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático constitucional, procuren el establecimiento de un régimen totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política, correspondiendo al Tribunal Constitucional declarar dicha inconstitucionalidad. Agreguemos también el inciso séptimo en esta materia, ¿no?, el cual va a señalarnos, ¿no?, que sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por la Constitución o por la ley, las personas que hubieran participado en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad que se refiere el inciso precedente, podrán participar en la formación, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización, ni podrán, ¿cierto?, ser nombrados para cargos públicos de elección popular, ni desempeñar los que se mencionan en los numerales primero a sexto del artículo 57 de la Constitución por el término de 5 años contado desde la resolución del Tribunal Constitucional. Si a esa fecha las personas referidas estuvieran en posesión o las funciones, ¿cierto?, o cargos, ¿cierto?, los perderán de pleno derecho. Agreguemos finalmente el inciso octavo de este artículo 19, número 15, el cual nos señala que las personas sancionadas en virtud de este principio no podrán ser objetos de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de la inhabilidad es contemplada en dicho inciso, ¿no?, se elevarán al doble en caso de que las personas, ¿cierto?, implicadas, ¿no?, reincidan en tal sentido. Por lo tanto, en vez de tener una inhabilidad, ¿cierto?, de 5 años, esa inhabilidad, ¿cierto?, se duplica, ¿cierto?, y por lo tanto, en el caso de reincidencia, la inhabilidad será, por lo tanto, de 10 años, ¿cierto?, en el respectivo, ¿cierto?, como sanción, ¿no es cierto?, a la respectiva persona. Bien, vamos a cerrar aquí, digamos, la sesión, ¿cierto?, de hoy en lo que se refiere, ¿cierto?, a la explicitación de, ¿cierto?, las normas que regulan el derecho de asociación política, ¿cierto?, en partidos políticos, para recibir, ¿cierto?, por parte de ustedes cualquier comentario, duda, ¿cierto?, o, ¿cierto?, cualquier aclaración que se necesite en esta materia, y en las clases de mañana, ¿cierto?, analizaremos con mayor detalle, ¿cierto?, lo que es la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, viendo las distintas materias que son reguladas en dicha ley. Por lo tanto, se ofrece la palabra, ¿cierto?, para cualquier duda, comentario, ¿cierto?, o aclaración que ustedes necesiten respecto de este derecho de asociación en general y respecto del derecho de asociación política en los términos en que está regulada en los incisos quinto a octavo, ¿cierto?, del artículo 19, número 15 de la Constitución. Por lo tanto, se ofrece la palabra. Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes.
don Tomás Echavarría, ¿tiene algún comentario, pregunta, duda? No, profesor. Quedó todo Bien, claro. bien. Veamos la señorita Kiara Jiménez. Doña Kiara, ¿está por ahí? Bueno, veamos el caso de Javiera Galás, entonces. Sí, profesor. Todo claro hasta ahora. Bien, bueno, por lo tanto, quedamos hasta aquí por la sesión de hoy y mañana continuamos, por lo tanto, con el análisis del derecho de asociación en partidos políticos, que está regulado también en este 19 número 15, ¿cierto? A partir de las disposiciones constitucionales que ya hemos revisado en la sesión de hoy. Nos vemos, por lo tanto, mañana a la misma hora de hoy, por lo tanto, a las 9:40 de la mañana para continuar el análisis del 19 número 15 de la Constitución. Que tengan un buen día, ¿cierto? Y nos vemos nuevamente mañana. Hasta luego y que todos, ¿cierto?, puedan, ¿cierto?, reflexionar sobre estas materias, ¿cierto?, para lograr una internalización adecuada de los contenidos. Quedamos hasta aquí por hoy. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor, que esté bien. Igualmente. Chao, profe, gracias. De nada, gracias a ustedes.